Hola, muy buenos días y buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín, acompañándolos en un nuevo seminario semanal de análisis técnico y fundamental. Empezaremos sobre todo con la advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario web está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe de ser interpretada o aplicada como un consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding y opciones conlleva un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 76% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs. Por ello, por favor, asegúrense antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas. Además, tengan en consideración su nivel de experiencia y conocimiento. Bien, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Twitter, también llamado X ahora, no X, como @avatrade. Nos pueden encontrar en YouTube. Si ustedes escriben allí AvaTrade en español, van a encontrar todos los seminarios pasados, van a encontrar tutoriales y demás información que les puede ayudar muchísimo a optimizar sus conocimientos en la materia. Bien, ahora sí, vamos a hablar de nuestra agenda el día de hoy. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cae la bolsa, Europa mantiene los tipos de interés. El segundo punto, 3, se interrumpirán los suministros de crudo en ciertas áreas del Medio Oriente, ¿qué es lo que pasa? Y en el análisis técnico hablaremos de USTEC 100, que es el Nasdaq 100, Apple, Crude Oil. Obviamente, si hay preguntas, ustedes tienen una casillita allí de preguntas en la cual pueden ir preguntando. Bien, bueno, perfecto. Empecemos entonces a hablar de, ¿cae la bolsa? Bueno, creo que todo, salgamos un momento de acá. Yo voy a abrir la plataforma. Esta es la plataforma MetaTrader 5. Tienen con ustedes el gráfico del USTEC 100 o Nasdaq 100, que es lo que ha pasado en las últimas horas. Este es un gráfico de una hora. Este ya sería un gráfico diario para que veamos todo el movimiento que ha tenido de caída el USTEC hasta este punto. Bien, estas líneas que tenemos, esta línea de soporte que está muy cercana al precio actual, es una línea que teníamos presupuestada desde antes, desde mucho antes. Lo pueden revisar en nuestros seminarios pasados para que puedan concretar y completar pues la información. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, las acciones estadounidenses bajaron con fuerza en diferentes activos. Por ejemplo, el Standard Poor's, que aquí lo tienen, cayó 60 puntos al inicio de la jornada. Y estamos hablando que más o menos, miren, les voy a decir exactamente por debajo de los 4.175, fácil cayó. Esto esta caída es bastante importante porque es una de las más amplias que se tiene presupuestada desde mayo. El Nasdaq no se veía así como lo ven acá, que es el USTEC 100 desde febrero. Miren acá, perdón, Nasdaq desde junio, aquí lo tenemos, desde junio. Esta caída aquí coincide perfectamente con estos valores vinculados a los meses de junio, mayo de este año. Sin embargo, las caídas que han tenido en los últimos 2 días, pues son las pérdidas, una de las pérdidas más amplias presentadas en el último tiempo, mucho más amplias que las presentadas en el mes pasado, el mes de septiembre, que estuvo cayendo de manera importante durante 2 días. Pues esto casi que supera esos valores. ¿Por qué cayeron? Seguramente tiene ustedes puede tener muchísima relación con el pánico en los mercados, por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente.
Pero pues sobre todo es que los índices bursátiles se vieron como arrastrados por Alphabet o Google, también conocido, la matriz de Google, que se desplomó en un 9,51%. Ya cuando esto fue antes de que hiciera el seminario, yo creo que estábamos por encima de un 9,55%. Y esto sí que es la mayor caída en el activo desde marzo del 2020, aunque los ingresos, escuchen muy bien que es que es algo diferente, los ingresos y beneficios de la compañía en el tercer trimestre superaron totalmente las expectativas, lo superaron, y los ingresos de su unidad de nube pues fue la que decepcionó a los inversores. Entonces, digamos que la nube de Google fue la que directamente desplomó ese gran activo de manera fuerte, no hubo tantos ingresos como se esperaba y de allí la repercusión en otros activos. Microsoft subió, mientras que Meta Platforms cayó, Amazon también cayó, Nvidia también cayó, Apple también cayó, bueno, en fin, Tesla retrocedió, muchos otros activos pertenecientes al Nasdaq 100. Y ahorita vamos a ver uno de ellos, que es el Apple, en nuestro análisis técnico. Cambiando un poco de tema, aquí les tengo el euro dólar, perdón acá. Este es un gráfico a un día, esto quiere decir que cada velita que tienen acá corresponde a un día de trading. ¿Ok? Teníamos también señalados estos valores, el 1,05259 desde hace bastantes días, es un soporte que veníamos esperando y que esperábamos se presentara de nuevo porque coincide con otros valores, así que lo teníamos allí. El euro dólar sigue siendo bajista, aunque estuvo, digamos, como intentando salir de ese bucle, acá también, en el pasado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sigue siendo bajista porque después de que el Banco Central Europeo dijo que mantenía los tipos de interés oficiales sin cambios, es decir, que los mantenía en un 4,5%. Durante las últimas, se puede decir, 24 horas, el volumen de noticias del eurodólar estaba por encima de la media, hablándose muchísimo, muchísimo en negativo sobre el eurodólar. Esto también, digamos que genera ventas minoristas que en algún momento pueden impactar al activo. Así que más adelante vamos a ver cuáles son los datos que tenemos para aprovechar en este activo. Y por otra parte, tenemos este que es de gran importancia y muchos inversores piden información sobre el petróleo, el crude oil. ¿Qué pasa con el crude oil? Bueno, el crude oil, digamos, el día de hoy, los futuros del crudo WTI, que es el estadounidense, el de Texas, subieron, aunque aquí se vea, digamos, una velita en negativo. Vamos a ponerla acá. ¿Qué fue lo que pasó? Después de haber alcanzado este soporte también antiguo, y ya después les voy a contar porque este soporte lo tenemos aquí y lo tenemos presupuestado también. Esto fue lo que ocurrió digamos, hace poco. Digamos que subió e intentó estar por debajo de este nivel de soporte, pero se recuperó de manera rápida. Los inversores preocupados por la interrupción del suministro en los conflictos de Oriente Próximo, del Medio Oriente. El Departamento de Energía de Estados Unidos informó de una adición de 1,37 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo, frente a la adición de 0,25 o 24 millones más bien de barriles esperados. Así que hay suficiente por el momento en las reservas, lo que puede estar impulsando el precio para abajo, pero a nivel técnico podemos encontrar otros datos que ya ustedes los van a ver, los van a conocer y ya ustedes tomarán sus decisiones y podrán opinar. Empecemos por el US Tech 100, el Nasdaq 100, y qué es lo que tenemos pues para
para ver sobre el activo. Creo que todo un mercado con muchísimo temor. Estamos manejando una situación a nivel mundial, digamos que no es muy clara frente a lo que va a ocurrir en el Medio Oriente, también por la gran presión que ejerce este conflicto en los Estados Unidos y como conocemos, los índices pues son la muestra de salud económica de los Estados Unidos. Por lo tanto, si los Estados Unidos está involucrado en un conflicto de este tipo y el conflicto puede llegar a encrudecerse de una manera letal para la economía, pues naturalmente los índices están respondiendo también a ese estímulo negativo. Está respondiendo a ese estímulo negativo por el miedo que se genera y porque directamente a nivel técnico existen ciertos puntos que se deben de respetar en los instrumentos, entonces allí se generan ventas y compras automáticas en el activo. Por eso funcionan los puntos de resistencia, funcionan los puntos de soporte. Lo que pasa es que no los tenemos con exactitud. No podemos darlos con exactitud porque no conocemos la exactitud, simplemente tenemos ese tipo, digamos, de informes que ustedes pueden aprovechar. Uno, estamos aquí acercándonos mucho a este nivel de soporte de los 14.219. Miren, este nivel de soporte es súper decisivo para el USDX 100, porque es el último, digamos, el último eslabón de soporte que puede detener el valor del activo y mantenerlo, digamos, sobre un perímetro prudente después, digamos, después de que a medio año estuvo intentando operarse por debajo de ese valor. Así que este valor tan delicado de los 14.200 aproximadamente, pues debemos de tomarlo como una oportunidad. Sí que es una excelente oportunidad. Primero porque a nivel técnico, escuchen muy bien, a nivel técnico, el USDX 100 no se siente muy bien en niveles de sobreventa. Aquí, con este indicador que es el RSI, podemos marcar tanto los niveles de sobrecompra y los niveles de sobreventa. Entonces, vemos perfectamente que una vez que se empiezan a tocar estos valores de sobreventa, el instrumento se prepara para salir de estos niveles. No se siente cómodo, no se siente. Lo que pasa es que estamos hablando de una situación, por favor, hay que dividir las situaciones en situaciones regulares y anormales del mercado. Anormales en las cuales incluimos una cantidad de factores, por ejemplo, guerra. Yo no me atrevería a decir una tercera guerra mundial, pero sí un encrudecimiento bastante importante de la guerra de Medio Oriente. Entonces, miren ustedes aquí lo que ocurre. Está entrando en niveles de sobreventa. Todavía hay espacio para entrar, es decir, todavía el instrumento podría caer más. ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que el instrumento puede seguir cayendo? Bueno, si nosotros operamos más a mediano o largo plazo, podemos ver aquí a nivel de una semana cómo cómo nos demuestra el activo que sigue hacia estos niveles. Uno, puede pasar lo siguiente, este nivel de los 35 que yo les tengo acá dibujado es bien especial para el USDX 100. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando toca este nivel, que posiblemente sea aquí en los 14.200, pueda realizar un retroceso. Si llegamos aquí a los 14.200, seguramente aquí a nivel de un día ya estamos en sobreventa, muy sobrevendidos. Entonces allí posiblemente veríamos la corrección y volvería a salir de esa situación bajista en la que está. Pero llegado el caso en que siga hacia adelante y rompa por debajo de este valor, hay que estar muy atentos porque seguramente el instrumento va a seguir cayendo con fuerza en el mercado.
Yo les diría que hay que prestar especial atención en este activo, en las caídas que está teniendo. Yo no me atrevería a decir que van a parar las caídas en este momento. Yo podría pensar, aunque tenemos estas medias móviles cruzándose, de repente una pequeña corrección, pero sí que podríamos aprovechar en caso tal de que sigan hacia abajo los activos. Ya cuando entremos en niveles de sobreventa, pues nos preparamos para tal vez realizar entradas en largos, pero a corto plazo. Apple. Apple es otro instrumento del cual ya habíamos hablado y teníamos presupuestado este nivel de soporte en los 166. 166, 167 aproximadamente. ¿Y por qué? Pues porque este valor eh, coincidía aquí con un movimiento pre-gap durante el mes de mayo. En el mes de mayo, en el mes de junio hubo movimientos importantes en las acciones. Aquí tenemos, digamos, este valor, este movimiento interesante. Además que también coincide con el mes pasado, estos mínimos del mes pasado, y hoy con una de sus más grandes caídas en los últimos días. Vamos a seguir hacia abajo. Bueno, miren, Apple tampoco es que se sienta muy cómodo en niveles de sobreventa, pero sí que podríamos ver el instrumento por la situación actual de los índices tirando para abajo, tirando un poco más para abajo. Así que este es el momento en el cual nosotros podemos verificar los posicionamientos, nuevos posicionamientos en los activos, como les digo, no a muy largo plazo para que puedan aprovechar esos pequeños movimientos de recuperación, porque sí que el instrumento debe de tener una pronta recuperación, puede ser entre hoy y mañana o el próximo lunes. Lo vería, digamos, lo más indicado que realice una corrección, porque ya en este nivel de sobreventa a Apple digamos, no se siente bien, no es uno de los activos que se manejan en niveles de sobreventa de manera apropiada, como se maneja el euro dólar, como a veces también se maneja el oro. Las acciones del mercado son mucho más delicadas. Bien. A nivel de crude oil que tenemos en el crude oil, como sabemos, se pueden parar ciertas, a ver, se hablan de sanciones. A ver, primero que todo comienza el 7 de octubre con una masacre de un grupo terrorista a una de las potencias militares más grandes del mundo. Esta potencia militar responde con contundencia y entonces el mundo entero se vuelca en el conflicto y se llega a hablar de incursiones de Irán, inicialmente mediante Hezbollah. Después de ello, mientras se habla de esto, llega a Estados Unidos y entra dentro del conflicto, comenta sobre su apoyo sin ningún tipo de discreción a Israel. Y mientras todo esto ocurre, entonces empiezan las conspiraciones a surtir efecto. ¿Cuáles son las conspiraciones? De que una tercera guerra mundial, de que se entra Irán, entonces los Estados Unidos tienen frente allí en el mar Mediterráneo, tienen una cantidad de arsenal dispuesto para la armada israelí, para, digamos, como hacerle espalda frente a sus enemigos, que están rodeados de enemigos, pero hay una cosa particular y es que entendamos de que Irán puede manejar todo a control remoto porque tiene muchísimos grupos de terroristas, milicianos, etcétera, que están atacando constantemente esa pequeña geografía que es Israel. Entonces ellos cuentan a control remoto, ellos no tienen que hacer nada directamente porque cuentan con Hezbollah, cuentan con Hamas, que los están intentando pues acabar, acorralar, pero al parecer es un tema bien complicado. Tienen al yihad islámico también. Entonces hay muchísimos grupitos
que están bien organizados, grupos terroristas organizados. Por lo tanto, yo vería de una manera complicada de que ellos entren directamente dentro del conflicto. Otras geografías pues tienen tratados de paz con Israel, no creo que se vayan a inmiscuir, solo a nivel diplomático pueden deletrear unas cuantas frases y poemas, pero no más que eso. Así que, ojo, porque a veces el miedo que la media nos vende, la propaganda que se vende, puede llegar a ser muy exagerada frente a lo que es un conflicto local milenario que nadie va a organizar y que ellos están acostumbrados a tratar. Así que me parece un muy buen momento como para distraer todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos también, para que pongamos los ojos en el petróleo, Así que distraigámonos de lo que está pasando en los Estados Unidos a nivel de tasas de interés, a nivel a nivel directamente económico, borremos esto y pongamos mucha más atención a nivel técnico, qué es lo que pasa. Miren, yo he venido hablando durante mucho tiempo que el petróleo crudo está siendo manejado dentro de ciertos parámetros de trading y de aproximadamente $6 durante ciertos periodos de tiempo. En este periodo de tiempo, lo que estamos viendo, miren los últimos días, es que no ha podido atravesar la frontera de los 82, 82.4, 82 digamos como máximo, y aquí vuelve a retroceder. Estas mechitas que se salen, como les digo, yo no puedo ser exacta, no hay exactitud en los niveles de resistencia ni de soporte, hay que ser un poco más elásticos, más abiertos a los cambios. Pero miren que aquí el protagonista es este nivel de soporte de los 82. Entonces, ¿cómo aprovechamos estos valores? Uno, si llegamos a cruzar por debajo de este valor de los 82.4, de los 82 más bien, llegamos de seguro a este nivel de los 80.4, es decir, aproximadamente $2 por debajo de este nivel. Esto es una operación de seguridad en corrección del mercado. Ahora, si nosotros nos basamos en los movimientos al alza del instrumento, que es, digamos, lo que se espera en este tipo de conflictos en el Medio Oriente, es que los instrumentos sigan, por ejemplo, el petróleo tenga muchísimo más valor en el mercado. No debería de estar en realidad por los 80, debería estar muy por encima de los 90 y hasta llegando hasta los 100 en cuanto a temas del conflicto, pero tenemos suficientes barriles, como les comentaba, que nos está brindando el WTI de Texas. Tenemos muchísimos pozos activos produciendo, así que no se trata de que el suministro esté faltando como para elevar muchísimo los precios, y por el momento no se han levantado acciones como punitivas o algo así para evitar que llegue el suministro a los países que mayormente usan este activo. Entonces, uno, tenemos este valor de los 82 a cuidar. Aquí va posiciones de seguridad por debajo de este valor, digamos una pequeña posición que no dure de más de 24 horas por debajo de este valor. Por encima de este valor, ¿cuál es nuestra meta en caso tal de que el instrumento recupere esta caída del día de hoy? Bueno, miren, tenemos, yo diría que esta meta aquí es como la más cercana posible. Uno digamos, se encuentra con la media móvil de 50 valores y además de ello, también coincide pues con estos, digamos, con este valor de aquí, de este impulso, de este price action importante, alto, de estos soportes de aquí, de este cuerpo de la vela en el día 23 del presente mes. Entonces, eso podría ser una opción para quienes no quieren estar con digamos, arriesgando tanto
esperando tanto, entonces yo diría que aquí es una excelente opción. Hacia los 86.9, 86.5, yo diría que es suficiente para que de repente no vaya a haber un retroceso en el activo. Así que este espacio sería un espacio adecuado para operar en caso tal de que el instrumento recupere. Muy bien, preguntas. Espero que hayan entendido toda la información y les haya servido. Así que, bueno, aquí estoy un minutito más para responder a sus preguntas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a las personas que han comentado sobre el seminario. Me dicen que todo está muy claro. Que esperan ver información también en nuestros próximos seminarios sobre el dólar index, así que vamos a tenerlos en cuenta, sobre pares de divisas como el dólar frente al dólar canadiense. Entonces no olviden esos datos que ustedes quieren conocer, envíen a sus analistas en un correo electrónico para que los tengamos en cuenta para nuestros próximos seminarios. Les dejo un saludo, muchísimas gracias por su compañía y que tengan muchísimos éxitos en sus operaciones. Hasta luego.